Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Hoy quiero hablar contigo como si estuviéramos sentados tomando un café, reflexionando juntos sobre esas preguntas que, tarde o temprano, todos nos hacemos. Porque, seamos sinceros, hay momentos en la vida que no tienen sentido. Esos momentos donde miramos al cielo y preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué permite tanto sufrimiento? Yo también he tenido esos días difíciles, y sé lo que es buscar respuestas y sentir que no las encuentras. Pero déjame decirte algo, esas preguntas son válidas, y está bien traerlas a Dios. No está mal sentir dolor o confusión. Después de todo, Él nos entiende mejor que nadie. Hoy quiero invitarte a reflexionar juntos sobre este tema tan profundo. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? No pretendo darte respuestas simplistas o decirte que todo se va a resolver mágicamente, pero sí quiero mostrarte que la Biblia tiene verdades sorprendentes y consuelo para momentos como estos. Espero que, al terminar este video, te lleves no solo claridad, sino también esperanza y paz en tu corazón. Antes de seguir, quiero recordarte que aquí no estás solo. Si este mensaje te ayuda, suscríbete al canal Puerta a lo Divino, deja un me gusta y comparte este video con alguien que pueda estar pasando por una situación difícil. A veces, una palabra puede marcar la diferencia. Ahora, toma un momento, respira profundo, y acompáñame en esta breve oración. Oremos juntos. Señor, aquí estamos, buscando respuestas en medio de nuestra humanidad. A veces el dolor nos abruma y no entendemos, pero sabemos que tú estás con nosotros. Abre nuestros corazones y mentes hoy para encontrar tu propósito y tu consuelo. Llénanos de esperanza y guíanos en este tiempo. Amén. El sufrimiento, una realidad universal. El sufrimiento es una de las experiencias más comunes de la vida. No importa quién seas, dónde vivas o qué creas, todos enfrentamos el dolor en algún momento. Pérdidas, enfermedades, decepciones. Esas cosas que no podemos evitar y que nos dejan preguntándonos, ¿dónde está Dios en todo esto? En la Biblia, encontramos una respuesta consoladora en Salmos capítulo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¡Qué promesa tan hermosa! Dios no está lejos de nosotros en nuestro sufrimiento. Al contrario, está más cerca que nunca. Aunque a veces no lo sintamos, su presencia está ahí, sosteniéndonos cuando no podemos más. Job, un ejemplo de fe en medio del dolor. Si hablamos de sufrimiento, no podemos dejar de mencionar a Job. Este hombre vivió una vida de rectitud, pero de repente perdió todo: su familia, su riqueza, su salud. ¿Te imaginas lo que eso significa? A pesar de su dolor, Job declaró estas palabras en el capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Job no tenía todas las respuestas, pero confiaba en Dios. Su historia nos enseña que no siempre entendemos el por qué, pero podemos confiar en el quién, el Dios que nunca nos abandona. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es una pregunta difícil, pero la Biblia nos da pistas para entenderlo. En Romanos capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo escribe: Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no causa nuestro sufrimiento, pero puede usarlo para un propósito mayor. A veces, esas experiencias dolorosas nos moldean, nos enseñan y nos acercan más a Él. El propósito del dolor. Piensa en esto. ¿Qué pasa si el dolor que hoy enfrentamos tiene un propósito que no podemos ver todavía? En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto no significa que debamos disfrutar del sufrimiento, pero sí que podemos confiar en que Dios lo está usando para algo bueno en nosotros. Jesús, el sufrimiento con un propósito redentor. El ejemplo más claro de cómo Dios usa el sufrimiento para un propósito mayor lo encontramos en Jesús.
En Isaías capítulo 53, versículo 5, se nos dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sufrió más de lo que podemos imaginar, pero su sacrificio trajo salvación al mundo. Su dolor tuvo un propósito: reconciliarnos con Dios. Ahora, te pregunto, ¿cómo has enfrentado tú el sufrimiento en tu vida? ¿Has encontrado alguna vez consuelo en Dios en medio de tu dolor? Me encantaría que compartas tu experiencia en los comentarios. Estoy seguro de que tu historia puede ayudar a alguien más. Querido amigo, recuerda esto: el sufrimiento no tiene la última palabra. Dios tiene un propósito para cada momento difícil y está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo veas. Amigo, en la primera parte hablamos de cómo el sufrimiento es una realidad que todos enfrentamos y cómo la Biblia nos muestra que Dios está con nosotros incluso en los momentos más oscuros. Ahora quiero llevarte más allá. Vamos a explorar cómo Dios puede usar el sufrimiento como una herramienta para transformarnos y hacernos más fuertes. El fuego que refina el oro. ¿Alguna vez has visto cómo se purifica el oro? Se coloca en el fuego para eliminar todas sus impurezas. Es un proceso intenso, pero necesario para que el oro alcance su máxima pureza. Algo similar sucede con nuestra fe. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, leemos: Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El sufrimiento nos prueba, pero también nos purifica. Nos enseña a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Lecciones del sufrimiento. A través del dolor, aprendemos lecciones que difícilmente podríamos aprender de otra manera. Por ejemplo, 1. La humildad. El sufrimiento nos recuerda que somos humanos, que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos a Dios. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo escribe: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestra debilidad, podemos experimentar la fuerza de Dios de una manera mucho más profunda. 1. La compasión. ¿Has notado cómo las personas que han sufrido tienden a ser más compasivas? El sufrimiento nos ayuda a entender el dolor de los demás y a ser más empáticos. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4, se nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Nuestro dolor puede ser la herramienta que Dios usa para consolar a otros. ¿Por qué Dios no elimina el sufrimiento? Sé que puede surgir esta pregunta: si Dios es tan poderoso, ¿por qué no elimina el sufrimiento? La respuesta no siempre es fácil, pero la Biblia nos da algunas claves. El libre albedrío. Dios nos dio la libertad de elegir. Muchas veces, el sufrimiento en el mundo es el resultado de las decisiones humanas. Por ejemplo, el egoísmo, la injusticia y el pecado traen consecuencias que afectan a otros. Un propósito mayor. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. En Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9, leemos: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque no entendamos el por qué en este momento, podemos confiar en que Dios tiene un propósito más alto. El sufrimiento de Jesús, una muestra del amor de Dios. Amigo, quiero que pienses en esto. Dios no está al margen de nuestro sufrimiento. Él mismo experimentó el dolor más profundo a través de Jesús. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, se nos dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús entiende tu dolor porque Él mismo lo vivió. Fue traicionado, rechazado y crucificado. Pero su sufrimiento tuvo un propósito: salvarnos y reconciliarnos con Dios.
La esperanza en medio del dolor. A pesar de todo, la Biblia nos llama a tener esperanza. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, Pablo escribe: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El sufrimiento no es el final de la historia. Es un proceso que nos lleva a una esperanza que no decepciona. ¿Qué hacemos con nuestro dolor? Amigo, te invito a reflexionar. ¿Estoy permitiendo que Dios use mi sufrimiento para transformarme? ¿Estoy buscando consuelo en Él o tratando de enfrentar el dolor por mi cuenta? ¿Cómo puedo usar lo que he aprendido en mis momentos difíciles para ayudar a otros? Dios no desperdicia nuestro dolor. Él tiene un propósito para cada lágrima que derramamos, y promete que un día enjugará todas nuestras lágrimas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Invitación a comentar. Comparta en los comentarios cómo Dios ha usado los momentos difíciles de su vida para enseñarle o fortalecerlo. Su testimonio puede ser una bendición para otros que estén enfrentando algo similar. Recuerde, aunque el sufrimiento sea parte de nuestra realidad ahora, Dios está obrando en medio de él, y su propósito final siempre es bueno. Amigo, hasta ahora hemos reflexionado sobre cómo Dios usa el sufrimiento para transformarnos y cómo incluso los momentos más difíciles tienen un propósito en su plan. Ahora quiero llevarte a otro aspecto clave: el consuelo que Dios nos ofrece en medio del dolor. Porque no estamos solos en nuestras luchas, su presencia es nuestra fortaleza. Dios camina con nosotros en el dolor. A veces, el sufrimiento puede hacernos sentir abandonados. Pero la verdad es que Dios nunca nos deja. En Salmos capítulo 23, versículo 4, el rey David declara: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El valle puede ser oscuro, pero Dios está ahí, caminando a nuestro lado. Él no promete eliminarnos del valle de inmediato, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. El Espíritu Santo, nuestro Consolador. Jesús nos prometió que no estaríamos solos, y envió al Espíritu Santo para consolarnos y fortalecernos. En Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es ese amigo cercano que nos sostiene en los momentos más oscuros. Nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y nos recuerda las promesas de Dios cuando más las necesitamos. El consuelo en la comunidad de fe. Dios también usa a otras personas para consolarnos. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, Pablo nos exhorta: Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Como comunidad de fe, estamos llamados a apoyarnos mutuamente. A veces, el simple hecho de compartir nuestro dolor con alguien puede ser un alivio inmenso. Y, en otros momentos, Dios puede usarnos para ser instrumentos de consuelo para otros. Piensa en esto: ¿hay alguien en tu vida que necesite una palabra de ánimo o un gesto de apoyo? Tal vez Dios quiere que seas manos y pies para esa persona. La esperanza del futuro. Un mundo sin sufrimiento. Aunque el sufrimiento es parte de nuestra experiencia en este mundo, no será así para siempre. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, encontramos una de las promesas más reconfortantes de la Biblia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un día, Dios renovará todas las cosas. Viviremos en un lugar donde no habrá sufrimiento, solo gozo eterno en su presencia. Esta esperanza nos da fuerza para perseverar, sabiendo que lo que enfrentamos ahora es temporal. Jesús, el modelo perfecto de perseverancia. Quiero que reflexionemos en cómo Jesús enfrentó el sufrimiento. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, se nos dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó el sufrimiento porque sabía que su sacrificio traería salvación y esperanza a la humanidad. Él es nuestro ejemplo y nuestro modelo. El poder de la gratitud en medio del dolor. Algo sorprendente que la Biblia nos enseña es la importancia de la gratitud, incluso en tiempos de sufrimiento. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, Pablo dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esto no significa que debamos agradecer por el dolor en sí mismo, sino que podemos encontrar razones para agradecer incluso en medio de él. Tal vez sea una palabra de ánimo que alguien nos dio, o una fortaleza que no sabíamos que teníamos, o simplemente el hecho de que Dios está con nosotros. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver cómo Dios está obrando, incluso en las circunstancias más difíciles. Reflexión: encontrando consuelo en Dios. Amigo, te invito a pensar: ¿cómo he experimentado el consuelo de Dios en mis momentos de dolor? ¿Estoy permitiendo que su presencia me fortalezca en este tiempo difícil? ¿Cómo puedo ser un canal de consuelo para los demás? Dios no solo nos consuela para que nos sintamos mejor, sino también para que podamos consolar a otros. Él transforma nuestro dolor en un testimonio que puede traer esperanza a quienes lo necesitan. Invitación a comentar. Si has experimentado el consuelo de Dios en un momento de sufrimiento, compártelo en los comentarios. Tu historia puede ser la respuesta que alguien necesita escuchar hoy. Recuerda, el sufrimiento no es el final. Dios está contigo, caminando a tu lado, y su propósito es siempre bueno, aunque no lo entendamos completamente ahora. Amigo, hemos llegado a la parte final de esta reflexión. Hemos hablado de cómo Dios usa el sufrimiento para transformarnos, cómo nos consuela en medio del dolor, y cómo su presencia nunca nos abandona. Ahora quiero invitarte a mirar más allá del sufrimiento, hacia el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. El sufrimiento nos conduce a una fe más profunda. El sufrimiento, aunque difícil, puede acercarnos más a Dios. Nos enseña a confiar en Él cuando nuestras fuerzas se agotan y cuando no tenemos respuestas claras. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 al 18, Pablo escribe: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Pablo llama leve a la tribulación, no porque el dolor no sea real, sino porque lo compara con la gloria eterna que nos espera. Cada momento de sufrimiento tiene un propósito que trasciende esta vida. La restauración final. Todo será nuevo. Dios promete que un día todo sufrimiento llegará a su fin. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, Él declara: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». El sufrimiento no será eterno, porque Dios está preparando un futuro lleno de esperanza y alegría para sus hijos. En ese día, nuestras lágrimas serán secadas, y la paz reinará para siempre. Jesús, el camino hacia la victoria. El sufrimiento no tiene la última palabra porque Jesús ya venció al mundo. En Juan capítulo 16, versículo 33, Él nos dice: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esa victoria de Jesús en la cruz es la garantía de que nuestro sufrimiento tiene un propósito y un final. Él nos llama a confiar en su victoria y a vivir con la esperanza de lo que está por venir. ¿Cómo responder al sufrimiento? Ahora que hemos reflexionado sobre el sufrimiento y su propósito, la pregunta es: ¿cómo podemos responder? Con fe. Confía en que Dios está contigo, incluso cuando no puedes verlo o sentirlo. Su presencia es constante y su amor es eterno. Con oración. Lleva tu dolor a Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, se nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La oración no siempre elimina el sufrimiento, pero trae una paz que va más allá de las circunstancias.
con esperanza. Recuerda que este mundo no es nuestro hogar final. Todo sufrimiento es temporal, y lo mejor está por venir. Una invitación a la esperanza eterna. Amigo, si hoy estás enfrentando sufrimiento, quiero animarte a que busques refugio en Jesús. Él entiende tu dolor porque lo vivió, y su amor está disponible para ti. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento perfecto para hacerlo. Oremos juntos. Señor Jesús, hoy vengo ante ti con mi corazón cargado. A veces no entiendo el propósito de mi sufrimiento, pero quiero confiar en que tú estás conmigo y que tienes un plan para mi vida. Te entrego mi dolor, mis dudas y mi corazón. Sé mi Salvador y mi guía. Ayúdame a caminar en fe, aun en los momentos más oscuros. En tu nombre, amén. Si hiciste esta oración, compártelo en los comentarios. Nos encantaría saberlo y orar por ti. Amigo, gracias por acompañarme en esta reflexión. No olvides que el sufrimiento no es el final. Dios está trabajando en tu vida, y su propósito siempre es bueno. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal Puerta a lo Divino L. Dejar un me gusta y compartir este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Y recuerda, Jesús venció al mundo, y en él podemos encontrar la fuerza para enfrentar cualquier sufrimiento. Frase para los comentarios. Aunque no lo entienda ahora, confío en que Dios tiene un propósito para mi vida. Que Dios te bendiga abundantemente y te llene de su paz.